Hola, muy buenas noches. Empezaré hablándoles sobre los antecedentes históricos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. La justicia administrativa en el Estado de Baja California tuvo sus orígenes con la creación de la Junta de Revisión Fiscal del Estado, cuya existencia fue prevista por primera vez en el Código Fiscal del Estado en el año de 1973, el cual fue creado como un órgano administrativo autónomo para resolver las controversias que se susciten entre los contribuyentes y las autoridades fiscales estatales. Las reformas constitucionales de mayo de 1987 ratifican la facultad de las entidades federativas para establecer tribunales de lo contencioso administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos. El constituyente de Baja California, mediante la reforma publicada en el periódico oficial del Estado el 20 de mayo de 1988, que fue en el artículo 55 de la Constitución de Baja California, atribuye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado como un órgano constitucional autónomo competente para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y la administración pública, ya sea estatal o municipal. Asimismo, le otorgó plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio. El tribunal se integraba por 3 magistrados numerarios, su nombramiento es propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, y 2 magistrados supernumerarios, estos fungen con el carácter de suplente. Posteriormente, el 31 de enero de 1989 se publicó la ley del tribunal, iniciando sus funciones ese mismo año. Ahí fue cuando se extingue la Junta de Revisión Fiscal del Estado y queda nada más la ley del tribunal. Actualmente el tribunal funciona en pleno, constituido por 3 magistrados y 3 salas, la primera con sede en Mexicali, la segunda con sede en Tijuana y la tercera con sede en Ensenada. Ahora les voy a hablar sobre los primeros 10 artículos de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. Empezaré con el artículo 1. Como ya les había mencionado en los antecedentes históricos, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California es un órgano constitucional autónomo, independiente de cualquier autoridad, dotado de plena autoridad jurisdiccional, administrativa y de gestión presupuestal. Además, el tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se pueden suscitar entre la administración pública del Estado, los municipios, las entidades paraestatales, paramunicipales y los particulares, así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. Crédito fiscal puede ser un ejemplo el valor agregado o el IVA. Por ejemplo, cuando una empresa importadora realiza un pago de impuestos a otro país por concepto de la compra de ciertos artículos, pues la mayoría de los países permiten que ese impuesto se vuelva un crédito fiscal al momento de realizar su declaración y se deduzca el pago de impuestos a otros países. Asimismo, el tribunal va a conocer sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con las faltas graves promovidas por la Auditoría Superior del Estado. Además, el tribunal tendrá que fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, estatal o municipal o el patrimonio de los entes públicos. En el artículo 2 nos indica que el tribunal formará parte del sistema estatal anticorrupción. Este sistema es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, los hechos que las autoridades administrativas pueden causar y también versar sobre las responsabilidades administrativas. Además nos indica sobre que las resoluciones que emite el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, de máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, razonabilidad, proporcionalidad, entre otros. El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se debe de ejercer con autonomía y conforme a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, y deberá ser bajo los principios de legalidad, certeza, honestidad, transparencia, entre otros, y estará sujeto a diversas reglas, como por ejemplo, la primera es ejercerá directamente su presupuesto aprobado por el Congreso,
pero deberá ser en los términos que establezca la ley del presupuesto y ejercicio del gasto público. La 2. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por el Congreso del Estado. La 3. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal. 4. Realizará los pagos y llevará la contabilidad y elaborará sus informes a través de su propia unidad administrativa. 5. En los casos que se requiera ampliar el presupuesto autorizado del ejercicio por los motivos distintos a los de ampliación automática mediante la autorización de remanentes obtenidos de ejercicios anteriores, el tribunal deberá solicitar la autorización del Congreso del Estado. Y por último, el tribunal contará con un presupuesto que no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior. Con el presupuesto que les haya aprobado el Congreso del Estado, el tribunal deberá normar y regular los presupuestos de ingresos y egresos, así como el ejercicio, la evaluación, vigilancia y verificación del gasto público. Todo esto pegado a los principios que antes les había mencionado, como el de certeza, honestidad, responsabilidad y transparencia, y bajo las reglas que también les había mencionado. Ahora seguiré con el artículo número 3. Nos dice que el principio de carrera jurisdiccional es el principio rector de esta ley, y se deberá seguir bajo los parámetros de excelencia, objetividad, imparcialidad. Además, los magistrados durante su periodo constitucional de ejercicio gozarán de plena autonomía e independencia. Esto les va a permitir desarrollar sus funciones de la manera más adecuada. El artículo 4. El tribunal se integrará por los órganos siguientes. El primero es el pleno, las salas y una sala especializada en responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. Artículo 5. El pleno estará integrado por 3 magistrados y el tribunal contará con un secretario general de acuerdos, secretario de estudio y cuenta y de acuerdos, actuarios, además de personal que requiera el servicio, quienes estarán adscritos a los órganos y ejercerán las facultades que la ley les concibe. El artículo 6 nos dice que el tribunal contará con una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, que tendrá un titular, un magistrado, y está en sede en Mexicali. Como les había mencionado, este se encarga de prevenir, detectar y sancionar cualquier hecho de corrupción. El artículo 7, los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa van a desempeñar su cargo por un periodo de 6 años y solo podrán ser removidos por faltas graves. Además, podrán ser nombrados por otro periodo de 6 años más. En este caso va a entrar la comisión especial para su posible ratificación de nombramiento o no. Se deberá de llevar a cabo un proceso, el cual antes de que termine el periodo del magistrado, 6 meses antes, va a manifestar al Congreso del Estado su interés de ser nombrado un periodo más, y por lo cual el Congreso le va a solicitar al órgano administrativo de dicho tribunal la documentación que desempeñe el magistrado. Además, se le va a hacer una evaluación del desarrollo de sus funciones. Además, la comisión podrá citar al magistrado a efecto de hacerse llegar los elementos que permiten una mejor valoración. La comisión tendrá la obligación de presentar al Pleno del Congreso el dictamen que verse sobre el nombramiento del periodo de 6 años que dicho funcionario quiere realizar. El Congreso del Estado, por el voto de la mayoría calificada, aprobará dicho nombramiento. En dado caso de que no se llegue a aprobar el nombramiento, el Congreso emitirá 3 meses antes de que concluya el periodo del magistrado actual una convocatoria para nuevos aspirantes a ser un nuevo magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y la convocatoria deberá contener como mínimo el plazo límite de la inscripción, requisitos de la ley a cubrir para los aspirantes y el procedimiento de la elección. Una vez que se reciba la documentación de los aspirantes, la comisión someterá a consideración del Pleno del Congreso su opinión respecto a las personas idóneas para ocupar el cargo del magistrado
elaborando un dictamen que se va a presentar al Pleno del Congreso, que deberá contener cada uno de los nombres de los candidatos que pretenden ocupar dicho cargo, y tiene que anexar los documentos que sean necesarios para acreditar que son aptos para ocupar dicha función. Para decidir el nombramiento de los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se requerirá la votación por mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado. En el artículo 8 nos habla sobre los requisitos que se requieren para ser nombrado magistrado del tribunal, que se deben de cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los cuales se encuentran en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Por mencionar alguna de las fracciones, nos dice que debe ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener por lo menos 35 años de edad y no más de 65 años, no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 1 año de prisión. Además, deberá de cumplir con otros requisitos, como lo es tener por lo menos 5 años de experiencia profesional en derecho administrativo o tributario, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos 3 años anteriores a su designación, no haber sido candidato de algún partido político, presentar su declaración de intereses patrimonial y fiscal, y además debe de aprobar el examen de conocimientos aplicado en el procedimiento de selección del fiscal anticorrupción. El artículo 9 dice que no se podrán reducir los emolumentos de los magistrados durante su encargo. Es decir, no se podrá reducir la remuneración que se le hace al magistrado. Artículo 10. Las faltas temporales y definitivas de los magistrados serán cubiertas por el secretario de Estudio y Cuenta, será el que cuente con mayor antigüedad en el cargo, o por el primer secretario de Acuerdos del magistrado de la sala que se encuentra ausente, en tanto se reincorpore o prevea el nombramiento de quien lo va a sustituir, en los términos de que la ley establezca. Durante el periodo de suplencia, el funcionario tendrá el derecho de recibir los mismos emolumentos del magistrado. El artículo 11 nos menciona que las licencias a los magistrados serán concedidas por el Pleno sin goce de sueldo, hasta por 2 meses, con excepción de licencias que se soliciten con el objeto de realizar actividades de investigación académica, las cuales podrán otorgarse hasta por 6 meses y por única ocasión durante el periodo en que estén fungiendo en el cargo. El artículo 12 menciona que el tribunal tendrá un presidente, durará en su cargo 2 años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato. El artículo número 13 nos menciona los requisitos para poder ser secretario de Estudio y Cuenta o secretario de Acuerdos del tribunal. La número 1 es que debe ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. La número 2, poseer título profesional de licenciado en Derecho legalmente registrado. La número 3, que tenga notoria buena conducta y con experiencia profesional en materia administrativa y fiscal de un mínimo de 3 años. La cuarta es no haber sido condenado por delito intencional y tener una residencia en el estado de 5 años anteriores al día de su nombramiento. En el caso de los secretarios de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, deberán acreditar además los requisitos anteriores, una experiencia profesional de 5 años en materia administrativa, penal y constitucional. Para ser actuario del tribunal, se requieren cumplir con los mismos requisitos que se establecen para secretario de Estudio y Cuenta o secretario de Acuerdos, que son los que ya se mencionaron, a excepción de la experiencia profesional a la que se refiere la tercera fracción. El artículo número 14 nos menciona que los magistrados, el secretario general de Acuerdos, secretarios de Estudio y Cuenta, secretarios de Acuerdos y actuarios en funciones estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la Federación, Estado, municipio
entidades públicas, paraestatales o de índole privada, excepto los de carácter docente u honorífico. El artículo 15 nos hace mención de que el tribunal se integra en pleno con 3 magistrados en funciones. Para que pueda sesionar será indispensable la presencia de todos sus miembros. El artículo 16 nos dice que las resoluciones del pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los magistrados, que no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal, caso en el cual se procederá conforme a la fracción primera del artículo 17 y de no ser posible la sustitución, se procederá conforme a la fracción tercera del artículo 18 de esta ley. El artículo 17 nos hace mención de la competencia del tribunal en pleno. 1. Calificar las excusas, recusaciones e impedimentos de los magistrados y en su caso llamar al secretario de estudio y cuenta que corresponde de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de esta ley. Resolver los recursos de esta y otras leyes se establecen como competencia del tribunal en contra de los acuerdos y las resoluciones que dicten las salas y decretar la caducidad en la revisión. Resolver los conflictos que surjan entre el fisco estatal y los fiscos municipios sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. Fijar y modificar la jurisprudencia del tribunal. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas del tribunal. Fijar la circunscripción territorial de las salas del tribunal y en su caso la distribución de los asuntos entre las mismas. Dictar sentencia definitiva en los recursos de revisión que se promuevan en contra de las determinaciones de las leyes con motivo de la tramitación del recurso previsto en la ley del notariado para el estado de Baja California. Y determinar el establecimiento de salas ordinarias, auxiliares y especializadas. Y el artículo 18 nos menciona las atribuciones que tiene el tribunal en pleno, que es designar a su presidente y acordar el sistema para suplirlo en caso de faltas temporales, fijar la adscripción a las salas de los magistrados, secretarios de acuerdos y actuarios, con excepción del magistrado especializado en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. Llamar al secretario de estudio y cuenta del magistrado del pleno ausente, ya sea por falta temporal o administrativa, que correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de esta ley. Elaborar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos del tribunal, aprobar y reformar el reglamento interno del tribunal, nombrar y remover al secretario general de acuerdos, al secretario de estudio y de cuenta, actuarios y demás personal adscritos al pleno. Nombrar y remover a los secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal de las salas, previa opinión de sus titulares. Resolver acerca de los permisos, licencias y renuncias del personal, previa opinión del magistrado al cual se encuentren subordinados. Designar al servidor público adscrito al pleno que se suplirán las faltas temporales del secretario general de acuerdos. Dictar las medidas que exige el buen servicio y la disciplina del tribunal e imponer las sanciones administrativas que procedan a los magistrados y demás personal del mismo. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas en los términos de la ley aplicable. Y resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables. En el artículo 19 solamente nos hace mención de que el presidente del tribunal será designado de entre sus miembros en la primera sesión anual del pleno. Y el siguiente artículo, que es el artículo número 20, nos hace mención de las atribuciones del presidente del tribunal, que es representar al tribunal ante todo tipo de autoridades, pudiendo delegar dicha representación por acuerdo del pleno, rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados al pleno, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutoras en dichos juicios. Conocer y despachar la correspondencia del pleno, dirigir la oficialidad de partes y los archivos del pleno, convocar a sesiones plenarias, dirigir sus debates y conservar el orden. Autorizar con el secretario general de acuerdos las actas del pleno en las que se hará constar las deliberaciones y resoluciones para que se tomen. Publicar los precedentes y la jurisprudencia del tribunal. Sustanciar los recursos que sean de la competencia del tribunal en pleno hasta ponerlos en estado de resolución y designar por turno al magistrado ponente.
Proyectar y someter a la consideración del Pleno el presupuesto anual de egresos del tribunal y dictar las órdenes relacionadas con el ejercicio del mismo. Enviar oportunamente el anteproyecto del presupuesto de egresos del tribunal al Poder Ejecutivo del Estado para que se incorporen al proyecto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Proyectar y someter a consideración del Pleno el reglamento interior del tribunal. Suministrar al Congreso local o al Ejecutivo los informes que soliciten respecto a la impartición de justicia administrativa. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Baja California. Y por último, las demás que le confiera el Pleno del Tribunal.